Bien. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches para todos. ¿Cómo están? Buenas Bienvenidos noches a todos. a esto que es Detrás de las Noticias todos los lunes. La gente espera con pochoclo del otro lado para ver qué pasa. Sí, ¿Sí? y bueno, empezó un poco tarde, ¿no? Sí, bueno, nos demoramos un poquito. Gran hermano nos echa. No, que no nos eche. Hoy, Día Mundial de la Salud y de la Zamba, Día Nacional de la Zamba. Muy bien. ¿Mm? Le deseamos a todo el pueblo argentino salud. Exactamente. Hacemos la presentación de nuestro programa, la editorial, y luego estamos con nuestros invitados. Y ya estamos acá en esta noche en Detrás de las Noticias con nuestros invitados. Candidatos a diputados provinciales encabezan la lista. Doctor Adriano Morone, ¿cómo estás? Encabezás la lista de Jujuy Crece. Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Doctor Kevin Balesti. ¿Arquitecto, doctor? Abogado. Abogado. No le he dicho que era arquitecto. Hay una leve confusión, mi papá se llamaba igual y era ingeniero agrónomo, entonces por ahí se suele asimilar, pero bueno, muchas gracias por la invitación. No, por favor. Encabezas la lista de diputados por la Libertad Avanza. Diputado provincial en primer término por la Libertad Avanza Jujuy. Bien. Y el doctor de Aparici, que encabeza la lista por Somos Jujuy. Jujuy No, somos más. Somos Jujuy es nuestro. Somos más. Claro. Gracias por venir esta noche. No, al contrario, un gusto. Bueno, buenas noches a todos, bienvenidos. Candidatos a diputados de distintos frentes importantes en la provincia de Jujuy. Vamos a tratar de que vengan todos los frentes con sus primeras figuras, ya sea candidatos a diputados provinciales o a concejales. Así es. Con lo cual vamos a aburrir un poco de política a los jujeños, pero van a salir algunas cosas divertidas. Y los jujeños a su vez conozcan a los diputados. Así es. Conozcan a la gente ya que los diputados son los representantes del pueblo. Y empezamos con usted, doctor. En mi editorial dije que la mayoría no pertenecía a la casta la mayoría de la lista no pertenecía a lo que se llama la casta política, a quien cumplió una función política en algún momento. Es así, la lista está constituida así, salvo lo que dije, el caso de Paternò, ¿no es cierto?, que fue funcionario del gobierno de Fernández y funcionario, por lo tanto, de mi gobierno. Sí, es así, no pertenecemos a lo que se denomina la casta política jujeña. Somos un grupo de candidatos, un equipo de trabajo conformado por candidatos que venimos tanto del sector privado como sector público, y no hemos tenido antecedentes en la función pública anteriormente, salvo el doctor Paternò, pero bueno, él fue funcionario allá por el 2013, 2015. Hasta el 2015. Ya han pasado 10 años, con lo cual ha tenido una amplia trayectoria como abogado, también litigante, cosa que creo que compensa por ahí esto de tratar de buscar perfiles tanto técnicos y políticos y con experiencia en lo público y lo privado. No sabía que Paternò era abogado. Sí. Lo he tenido en un par de expedientes, así que... ¿Ah, sí? No, lo sabía, no. Matías Paternò. Ah, pero no es el Paternò que era... Luis, no. Es hermano. Ahí está mi confusión. Matías Paternò. Ahí está mi confusión. Es que son muchos los nombres. Tengo que aprenderme los nombres de todos ustedes. Doctor Morone, en este marco, ¿quién es la oposición para el oficialismo? ¿Cuál es la lista opositora? ¿Cuál es la lista que consideras que es la opositora al oficialismo? No, me parece que obviamente todos los frentes que se presentan por fuera de quienes tenemos la responsabilidad de gobernar la provincia son ofertas dentro de la oposición. Hay distintas fuerzas, bueno, aquí están hoy algunos de los representantes. No quiero hablar de las otras fuerzas políticas, ni quien considero obviamente que está en mejores condiciones. Me parece que sí va a ser una linda etapa esta hasta el 11 de mayo, así que esperemos que los jujeños no se aburran, doctor, porque me parece que siempre un proceso electoral es interesante, es bueno escuchar las propuestas, los modelos de provincia. Esta es una elección provincial, los jujeños el 11 de mayo vamos a tener que elegir cuál es el rumbo de provincia, cuál es el rumbo en las ciudades en las que cada uno vivimos.
Y bueno, nosotros desde Jujuy Crece, con la responsabilidad de gobernar la provincia, tenemos una propuesta clara, que es la que venimos llevando adelante, la que queremos seguir llevando adelante para continuar transformando Jujuy. Y bueno, y cada una de las fuerzas políticas tendrán que dar esa idea, esa propuesta, esa visión de provincia. Doctor de Aparici, juntos somos más, ¿así es? Somos más. Somos más, somos más. Ya vino usted como apoderado, ¿no es cierto?, del partido, o del frente. ¿Cómo ve estas elecciones? ¿Va a haber una polarización, como lo digo yo, entre los libertarios y el frente de gobierno, o se va a fragmentar el voto entre los distintos frentes? Bueno, yo creo que lo valioso es que haya representación en la legislatura de una manera tal que se empiecen a equilibrar las fuerzas. Creo que el Frente Somos Más constituye la alternativa justamente a esa polarización. Yo no creo que el electorado vaya a reducir sus opciones entre un modelo radical que tiene 10 años ya de ejercicio. 12. O 12, o va a cumplir 12. 9. ¿Cómo? Todavía. Bueno, 9 tiene años. razón, no, tiene razón. Perdón, Así es. perdón. Bueno, yo creo que el Frente Somos Más es la alternativa justamente a esa polarización entre un modelo radical que tiene su agotamiento y el modelo libertario que le ha hecho mucho daño a la gente, ¿no? Con políticas terribles, y esto es una expresión que busca ser una alternativa dentro de esas y de las demás que se presentan, y creo que es genuina, que tiene una composición genuina en sus integrantes. No estamos en ese filtro de la casta sí o la casta no. Ya hemos visto que eso también ha perdido su valor, y aquello que se decía no casta ha sido o ha tenido las mismas conductas que aquellos que señalaban. Creo que no pasa por ahí, sino por el interés que se persiga en definitiva con una lista, ¿no? Creo que somos la alternativa, tenemos nuestro origen peronista claramente, somos quienes nos consideramos que expresamos el peronismo en el arco electoral, y no creo que se vaya a polarizar en ese sentido, ¿no? Doctor Ballesti, ¿cuánto afecta a la Libertad Avanza el hecho de no ir dentro de las elecciones nacionales? No, creo que no nos afecta para nada, porque somos un espacio que está en pleno crecimiento. La imagen positiva del presidente Javier Milei obviamente influye acá en Jujuy, y bueno, nosotros, si bien somos candidatos nuevos, entiendo que la gente nos está viendo con muy buenos ojos para tener una oposición real en la legislatura, tener voces distintas que aporten nuevos tipos de ideas, y sobre todo romper con este bipartidismo que hoy los tengo acá sentados a cada lado, que en los últimos 25 años, a pesar de tener distinto color de camisetas y distintos nombres y apellidos, en el fondo del debate, en el fondo político, han representado siempre lo mismo: más Estado, más presión fiscal, más deuda, más funcionarios públicos, y una provincia que desde la vuelta a la democracia hasta el año 2025 ha caído en todos los índices que se pueden analizar. Con lo cual entiendo, y acá voy a disentir con los caballeros, que hoy por hoy la única opción de oposición real que tiene la provincia de Jujuy va a ser la Libertad Avanza a partir de este 11 de mayo y de cara a fin de año. A mí me surgió de lo que dijo el doctor de Aparici una pregunta. Es decir, él dijo que el modelo, ¿no es cierto?, del gobierno está agotado, ¿es así? No. De ninguna manera. Me parece que además la conformación del frente que hemos podido realizar para esta elección, el Frente Jujuy Crece, demuestra que una enorme mayoría de jujeños confía en nuestro frente. El gobernador Carlos Sadir fue elegido hace poco menos de 2 años para gobernar hasta el 2027. Me parece que en este año y medio de gobierno que lleva prácticamente en un contexto nacional muy complejo en cuanto a
la situación económica, a la relación del gobierno nacional con las provincias y demás, viene gobernando con mucha seriedad, con mucha responsabilidad, con austeridad. Creo que es algo muy valorado por los jujeños, el rumbo que el gobernador Sadir le está imprimiendo a la gestión de gobierno provincial. Y en esta elección somos varios candidatos jóvenes. Me parece que si uno ve las listas, analiza un poco, creo que los candidatos más jóvenes están en la lista de nuestro frente. De los 18 diputados que nos toca renovar la banca este año, solamente una vara alta, solamente 4 estamos yendo por la reelección, es decir, hay allí una renovación importante. Y me parece que el proyecto que estamos llevando adelante, que realmente estamos convencidos que cambió Jujuy, porque nosotros siempre decimos, cuando uno hace un poco de memoria y piensa en aquel Jujuy y piensa en este Jujuy, creo que es innegable que ha habido cambios y ha habido mejoras. Y nosotros planteamos que hay siempre cosas para mejorar, que hay cosas para corregir. Y me parece que somos muchos jóvenes dentro de nuestro proyecto político que tenemos la energía y las ganas de mejorar y profundizar la transformación de Jujuy. Así que me parece que para nada, sino que por el contrario creo que los jujeños mayoritariamente hace, como digo, menos de 2 años ratificaron el rumbo de provincia y siguen creyendo en este rumbo de provincia. Doctor de Parisi, ¿por qué ustedes son la alternativa para el peronista? Bueno, porque todos sabemos lo que ha pasado con el Partido Justicialista. El Partido Justicialista se encuentra conducido desde Buenos Aires por un sector, que es la Cámpora, que independientemente del respeto que podamos tener por ellos, constituyen una parte y quiere conducir el todo. Y los jujeños, los peronistas jujeños, queremos adoptar las decisiones políticas que nos corresponden sin intervenciones en nuestro distrito. Y por otra parte, porque queremos recuperar ese rol opositor que debió cumplir el Partido Justicialista y no lo cumplió en los últimos 10 años, y asociándose con el oficialismo ha producido muchísimo daño en nuestra provincia. En cuanto a lo que veamos, y en eso no pasa nuestra expresión política por defendernos desde un punto de vista de casta sí, casta no, ni edades, ni cosas por el estilo, sino hablar de cómo vamos a hacer para resolver los problemas que tenemos los jujeños. Claramente cuando hablamos, y no vengo con ninguna intención de polemizar, pero cuando hablamos de agotamiento, pensamos en el servicio de salud, en cómo está la situación de los empleados públicos, cuál es el nivel salarial que tienen, cuál es la situación de la educación y la infraestructura educativa, o el tema que sea, y cuál es el horizonte que tenemos. Bueno, nosotros proponemos una discusión seria sobre lo que tenemos que hacer en esta provincia a partir de una representación genuina, independientemente de nuestro origen político. Esto creo que ya no se trata de la disputa entre el Boca o River, ni entre si estás con el presidente Milei o no estás con el presidente. Creo que se trata de que los jujeños empecemos a pensar en serio lo que nos pasa y empezar a articular entre todos, entre todas las fuerzas políticas, cómo hacemos para salir de la situación en la que vivimos, ¿no? Doctor, ustedes, ¿qué cambio le proponen a los jujeños? Ya que fundamentalmente, si uno ve las encuestas, aparece la palabra cambio, esperanza. Bueno, ¿En qué está el cambio y la esperanza, ¿no es cierto?, en el partido de ustedes para hacer en Jujuy? Bien. No hablando ya de la nación, y no tomando, ¿no es cierto?, es decir, y poniendo un poquito de freno a las curvas para no volcar. Bueno, agradezco la pregunta, es muy amplia, pero me permite explayarme bastante. Agradezco la sinceridad del doctor al haber reconocido que el PJ fue socio del radicalismo en los últimos 10 años en la provincia de Jujuy, y eso refuerza nuestra voluntad de querer ser una alternativa y una oposición real de cara a este 11 de mayo. Espero que esto lo tenga en cuenta la sociedad al momento de acompañarnos con el voto. Pero el gobierno es socio de ustedes. ¿Qué gobierno? El gobierno radical. ¿Vota con ustedes? No, el ¿Cómo gobierno, que no? El gobierno provincial no es socio. No, en la nación. Que habrán acompañado. Los diputados nacionales del radicalismo votan los proyectos de Milei. No todos.
Habrá habido algún caso aislado. La mayoría de los que necesitaban números. Habrá habido algún caso aislado, pero acá tenemos el caso del rechazo a los pliegos del hijo de García Mancilla, en donde el gobierno no obtuvo ningún acompañamiento. Entonces, yo creo que la política que ha llevado adelante la UCR en estos últimos 10 años y la política legislativa en el recinto de Jujeño ha tenido un aliado fundamental los últimos 10 años, que ha sido el PJ. Si no, veamos todas las leyes que se han destinado para tomar deuda en euros y en dólares, para crear empresas del Estado, y sobre todo la última reforma constitucional, han tenido un aliado necesario, esencial, y sin el cual no hubiese pasado nada de esto. Ahora, yendo a la pregunta que usted me hizo, nosotros lo que le proponemos al electorado jujeño es ser alternativa real y empezar a traer todos los cambios que se están haciendo para bien desde el gobierno nacional, plantearlos acá en la legislatura de Jujuy. Es decir, el achicamiento del gasto público, empezar a tener disciplina fiscal, ¿sí? Empezar a ordenar las cuentas, ¿sí? Buscar que se eliminen las empresas del Estado, ¿sí? Buscar achicar el gasto público, buscar la desburocratización de la administración pública, ¿sí? Entonces, entendemos que los primeros años van a ser, el primer año seguramente va a ser muy difícil para nosotros lograr los consensos, pero por lo menos los proyectos se van a presentar. Y por otro lado vamos a buscar ser auditores, fiscalizadores y controladores de cada centavo, tanto en peso como en dólares, que se ha gastado en la provincia en los últimos 10 años, que creo que es una de las gran deuda que tiene el gobierno radical a la fecha de hoy, de no blanquear los números de la deuda, no blanquear los números de las empresas, cuánto se gasta, cuánto ganan, generan ingresos, qué empleados tienen. ¿Tienen empleados propios? ¿Han tomado empleados nuevos? ¿O han sacado empleados de las distintas reparticiones en la administración pública para empezar a tapar esos baches? Son cuestiones que, a pesar de un discurso de una alta transparencia y de un gobierno abierto, creo que se ha escondido bajo la alfombra los últimos años y que hay una intención de no blanquear toda esta realidad, porque obviamente no ha sido beneficiosa para la provincia. Como dejo picando la pelota, ¿qué opina, ¿no es cierto?, de lo que dice el doctor? Bueno, me parece que, con todo respeto, que la propuesta del equilibrio fiscal en la provincia llega 5 o 6 años tarde, porque en Jujuy hace varios años ya, desde el 2020 a esta parte, hemos alcanzado con un trabajo muy responsable equilibrio fiscal. El presupuesto que hemos aprobado en la legislatura para este año, para este ejercicio 2025, así lo prevé nuevamente. Creo también, respecto de esto que se plantea de la no rendición de cuentas, me parece que todo lo contrario. Este es el primer gobierno que tiene aprobado al día todas las cuentas de inversión que, finalizado cada ejercicio, debe presentar el Poder Ejecutivo al Tribunal de Cuentas para auditar en qué se realizaron los gastos, cuánto ingresó, cuánto salió de las arcas provinciales, y luego va a la legislatura. Me parece que en ese sentido nosotros, por supuesto que allí acompañamos lo que está haciendo a grandes rasgos conceptualmente el gobierno nacional en lo que tiene que ver con ordenar la macroeconomía, porque era imposible continuar como veníamos, y nos alegra porque Jujuy inició ese camino con anterioridad, que no significa que no debamos seguirlo. Me parece que cuando uno escucha al gobernador Carlos Sadir, que le ha tocado ser ministro de Hacienda y conoce los números de la provincia a la perfección, está claro esto que yo te decía recién, la responsabilidad y la austeridad a la hora de gobernar la provincia. Después, obviamente, nosotros lo que planteamos, y creo que allí hay una diferencia, así como planteé que me alegra esta coincidencia, entiendo que llega tarde la propuesta para la provincia, tenemos diferencias. Nosotros creemos que el equilibrio fiscal es importantísimo, pero que no puede el Estado correrse del rol que debe cumplir, sobre todo en el interior. Hoy estuvimos acompañando a los funcionarios del Ministerio de Educación en la inauguración de una nueva escuela, de un nuevo establecimiento para el Colegio Secundario Rural del Sunchal en el Carmen, que se suma a una más de las casi 90 escuelas que se vienen construyendo durante los últimos años en la provincia de Jujuy. Y realmente ahí uno ve la necesidad del Estado presente, y hoy veíamos a los hijos, a las hijas de esas familias trabajadoras del sector de la producción de esas fincas, que realmente, si no fuese por la intervención del Estado en la construcción de este establecimiento educativo, que además
es un establecimiento educativo mediado por TICS, que va a tener conectividad, que va a tener tecnología, le sería muy difícil acceder en términos igualitarios al derecho a la educación, y así en toda la provincia. Lo mismo con la obra pública. Nosotros creemos en la obra pública, creemos en la necesidad de la obra pública, de las rutas, de los hospitales, de los nuevos hospitales, de la inauguración de la nueva sala de urgencias en el Pablo Soria, de la nueva maternidad del Hospital Snopek, del nuevo Hospital Oscar Orías. Así que bueno, me parece que ahí hay dos ideas distintas. Nosotros creemos en el equilibrio fiscal, pero con la presencia del Estado en donde tiene que estar el Estado. Bien, doctor de Aparici, te veía en algunos casos asentir y en otros no tanto. Bueno, son varias las cosas. Primero, aclarar, yo no soy partido justicialista. Justamente esta discusión que se tuvo en el Partido Justicialista nos llevó a la decisión de no integrarnos en esas listas conducidas desde Buenos Aires y expresar peronismo genuinamente, como me ha tocado no solo en esta ocasión, sino también en otras, y siendo siempre crítico de esa posición acordista que tuvo el Partido Justicialista con la Casa de Gobierno. Siempre he sido crítico, y en eso cualquier archivo así lo manifiesta, ¿no? Aclarar respecto a eso si hiciera falta, creo que no es tan necesario. Pero por otro lado, no creo que pase por la interna del Partido Justicialista de ninguna manera nuestra participación política. Creo que sí pasa, no necesitamos contarle a la gente lo que está viviendo. La macroeconomía, la inflación se la contemos a mi tía cuando va al supermercado a ver si le alcanza la plata. Claro que no le alcanza. La salud le contemos a mi tía cuando va al hospital, o a cualquiera de la tía de nosotros. ¿Qué pasa cuando va al hospital? ¿Qué pasa con la intención y la sanción de una ley que tuvo la legislatura para privatizar el sistema de salud en la provincia y hacerlo menos accesible de lo que ya es? ¿Qué pasa con la educación, con la infraestructura educativa? ¿Por qué no ponemos la infraestructura educativa o la inversión en obras de infraestructura educativa en manos de la comunidad educativa? Que sean los docentes, que sean los no docentes, que sean los padres los que definan y le saquemos esos recursos a la política. Hablemos de los problemas reales y de lo que la gente realmente siente y sabe, porque si no, me parece que estamos discutiendo en una nebulosa, o estamos discutiendo en una etapa del análisis que no es cierto. No es cierto que no esté agotado el modelo de provincia, no es cierto que Jujuy haya cambiado, no es cierto que nuestra matriz económica haya cambiado, no es cierto que tengamos resueltos los problemas. Tenemos muchísimo que resolver, y eso es urgente. Y lo tenemos que hacer con un criterio de amplitud. Y la austeridad, en todo caso, que tiene este gobierno pasa por la austeridad democrática y republicana, porque allí sí son austeros. Y tenemos un poder judicial que en muchos casos, no en todos, responde exclusivamente a las decisiones de la Casa de Gobierno. Y tenemos un poder legislativo integrado por diputados que han votado absolutamente todo lo que le mandó el Ejecutivo y no controlan absolutamente nada y no determinan una política pública, ni siquiera cuestionan cómo se administra el control de los recursos. Claramente que hace falta una discusión mucho más seria respecto de qué hacemos con los organismos de control en la provincia y cómo hacemos, entre otros, con los organismos que tienen que defender a los usuarios, a los consumidores. Le contemos a la gente qué pasa con el servicio de agua pública, de agua potable. ¿Qué pasó que tantos barrios sin agua a cada rato? Le contemos lo que pasa con el rol de la SUSEPU, si realmente defiende a los consumidores y a los usuarios. Bueno, empecemos a hablar de la realidad, pero esto no pasa por el hecho de la crítica, sino de que empecemos a encontrar caminos de construcción. Y creo que tenemos los recursos humanos en la política, fuera de la política, y para empezar a discutir cómo hacemos para resolver lo que nos pasa a los jujeños, porque si no intervenimos en este presente, las condiciones para el futuro van a ser aún más negativas, ¿no? En la superficie se ve una campaña en donde todos son Heidi, pero
más abajo de la superficie, en las redes, se ve una campaña agresiva y destructiva hacia las personas. Usted como candidato en primer término de los libertarios, ¿qué tipo, ¿no es cierto?, de campaña te quiere? Es decir, una campaña en donde debatamos ideas, ¿qué Jujuy, ¿no es cierto?, te queremos? O en donde defenestremos a personas o a gobiernos que gobernaron la provincia en distintas etapas. Bueno, yo creo que hay que mirar para adelante, pero bueno. Sí, hay que mirar para adelante, pero hay que también tener muy presente de dónde se viene, cuál es el estado de situación de la provincia. O sea, hay que empezar a diferenciar lo que es una campaña agresiva de lo que es contenido en el mensaje. O sea, uno porque exponga ideas o críticas con fundamento, eso creo que en mi caso a mí no me convierte en agresivo, y creo que mucho menos los caballeros. Entiendo que obviamente pensamos distinto, proponemos distinto, y bueno, estos ámbitos son especiales para debatirlos. Ahora, de ahí saltarse a la falta de respeto, si bien no nos conocemos mucho, pero las pocas veces que hemos hablado siempre ha sido en un marco de respeto, sin ir a cuestiones personales. Yo entiendo que la campaña nuestra se va a basar en explicarle al jujeño cuáles son los errores que han cometido las gestiones anteriores, tanto radicales como peronistas, y que han sido exactamente los mismos, ¿sí? Inflar al Estado de una estructura que es demasiado pesada, mayor gasto público, un gasto público que después no impacta en la calidad de vida de la gente, sino únicamente impacta en la calidad de vida de los funcionarios que se sirven del Estado, ¿sí? Un nivel de endeudamiento que a la fecha no ha generado ningún tipo de progreso para la provincia y que ha sido únicamente utilizado para financiar o inyectar de capitales a empresas estatales que no vienen a prestar ningún tipo de servicio público esencial. Hablemos de Canava, de Cauchari, de Girso, Jujuy Litio, Sapem, Suma. Entonces, ¿realmente estas empresas hacían falta para la provincia de Jujuy? Esto es lo que yo le muestro al jujeño. Que hoy el jujeño se siente en su casa y diga, che, a ver, estas empresas, ¿qué venían a hacer? ¿Vienen a transformar la provincia? ¿Vienen a generar empleo privado? ¿Sí? O lo único que han sido maquetas que se han creado para poder tener un vehículo justificable ante la legislatura, ante los medios, ante la oposición política y ante la gente para poder tomar deuda en euros y en dólares de una forma válida sin que alguien les diga, señores, ¿y ustedes para qué tomaron esta deuda? Porque yo aprovecho que esté Adriano acá, ¿cuál ha sido el justificativo para todo este endeudamiento? ¿Realmente se han creado puestos de trabajo? ¿Alguien de acá, algún jujeño ha ido con un currículum y lo han hecho entrar a trabajar en Suma? ¿Se sabe lo que hace Girso? ¿Cuánto gasta Girso? ¿Sí? Entonces, toda esta bola de deuda, entiendo yo, y esto es una opinión personal, que es un mecanismo de deuda que arranca cuando Gerardo Morales llega a la gobernación de la mano de Mauricio Macri. Macrismo tomó deuda a través de las LELIC. ¿Qué tenía que hacer el gobierno provincial para tomar deuda? Buscarse algún justificativo. ¿Dónde estuvo el justificativo? Cambio climático, deuda energética, temas ambientales, los residuos sólidos urbanos. ¿Cuál es el problema? Como todo ebrio, cuando se toma unas copas de más, piensa que todo está bien y quiere seguir tomando. ¿Qué terminaron haciendo? Canava, Suma, el tren solar. Entonces, seamos serios, la provincia está en una crisis financiera compleja, porque hoy tenés 5 o 6 empresas que nadie se sabe cuánto gasta, nadie sabe dónde salen los recursos, pero de tanto en tanto en el boletín oficial aparece una autorización de deuda, otorgada por esta legislatura. Entonces yo quiero saber qué es lo que va a hacer la legislatura, quiénes son los que han autorizado todo esto y cuáles son los justificativos legales, financieros y administrativos para esta bola de deuda. Porque sus nietos, sus hijos, no sé si los caballeros tienen hijos, pero acá hay muchos jujeños que dentro de 20, 40 años van a seguir poniendo, a través de la presión fiscal y a través de lo que no se invierta en servicios públicos, en calidad de vida, van a tener que seguir pagando esa deuda. ¿A dónde va la plata? ¿Qué se hizo? ¿Realmente esto era necesario? ¿O alguien se levantó un día y dijo, che, el mundo tiene mucho dinero dando vuelta, vamos a buscar alguna excusa para pedir prestado? Que eso es lo más necesario de destacar en todo esto y que hay que ponerlo a la luz de la sociedad para que el jujeño diga, che, yo esto no lo acompaño, el 11 de mayo pongo el voto a la Libertad Avanza. Bueno, hacemos un corte y le vamos a dar la palabra al doctor para que se defienda. Listo, Perfecto. Ya volvemos.
Bueno, hablábamos fuera de cámara de lo que es campaña, ¿no? De lo importante que sería hacer la campaña. Ya volvimos de nuevo al aire. No, ya estamos en el aire, pero el doctor quedó con ganas de contestar algunas cosas. No, bueno, me parece que se han tocado varios temas. Yo creo que acá en Jujuy durante varios años los gobiernos provinciales se dedicaron solamente a pagar sueldos y a veces a pagar sueldos solamente en el mejor de los casos. Y nosotros en estos años realmente, habiendo llegado al gobierno con la responsabilidad de gobernar una provincia realmente estancada, que venía en decadencia, tuvimos que apelar sobre todo a la creatividad, a ver a dónde iba el mundo, qué podíamos los jujeños ofrecerles al mundo. Y en ese sentido surgió con mucha innovación la idea de las energías renovables, de Canava, potenciar todo el sector minero, fundamentalmente el litio, que hoy son sectores en donde Jujuy tiene grandes oportunidades. Me parece que recurrir al crédito no está mal. Al igual que en el sector privado, las empresas constantemente deben recurrir al crédito. En estos días el gobierno nacional está también intentando recurrir a créditos internacionales, no con fines productivos precisamente. Los créditos que ha tomado la provincia de Jujuy en estos años han sido con fines productivos. Y yo no comparto que Cauchari no era una obra necesaria. Jujuy, además, es una provincia que durante décadas dependió únicamente de las bondades o no, de estar bien o no con el gobierno nacional, con los gobiernos nacionales de turno. Y me parece que Jujuy es una provincia que merece tener dignidad, que merece poder pararse frente a los gobiernos, y fue algo que ha pasado estos últimos años. Ustedes fíjense que a nosotros nos ha tocado gobernar la provincia con Mauricio Macri como presidente, luego con Alberto Fernández como presidente, que castigó a Jujuy. Jujuy fue una de las 2 o 3 provincias más castigadas por ese gobierno nacional. Y hoy con el actual gobierno nacional, en donde ha habido también una fuerte reducción de las transferencias. Pero Mauricio Macri eran socios. Con Mauricio Macri integrábamos el mismo frente. Sí, estoy haciendo un análisis de todos estos años de gobierno. Y actualmente también el actual gobierno ha hecho una reducción de las transferencias a las provincias, entre ellas a Jujuy. Nosotros, obviamente, en ese sentido no nos dedicamos solamente a quedarnos quejándonos o a llorar. Nosotros, como te decía hace un rato, tenemos la responsabilidad de gobernar Jujuy. Y me parece que para que Jujuy pueda realmente no depender de los gobiernos nacionales, crear o generar fondos para la provincia era importante. Y me parece que Cauchari, y estoy muy contento de que podamos tener la posibilidad de debatir sobre Cauchari, no solo es un ejemplo por lo que implica en el impacto ambiental la promoción de las energías renovables, sino que se ve con cosas concretas, con obras concretas, porque la venta de energía al sistema interconectado nacional que genera Cauchari, que está comprometida por 20 años, ha permitido que la provincia pueda recurrir a un crédito de la CAF por $100 millones para construir escuelas o para mejorar los establecimientos educativos. No quiero ser reiterativo, pero ya se han inaugurado 85 escuelas, están más de 40 establecimientos educativos en construcción en toda la provincia, e incluso también establecimientos educativos que eran deudas desde hace muchísimos años. Hace pocas semanas atrás estuve en el Instituto de Educación Superior Tello, lo mismo que tiene un nuevo edificio, lo mismo el nuevo edificio del Instituto de Educación Superior en La Quiaca. Y lo mismo con Canava. Yo creo que yo estoy orgulloso que en Jujuy tengamos un producto medicinal que es innovación industrial 100% producido en Jujuy. Y además, no sé si todos tienen la posibilidad, pero yo he tenido la posibilidad de conversar con muchas familias que tienen un hijo, una madre, un abuelo con padecimientos o enfermedades, que realmente la diferencia entre tener ese frasquito de cannabis medicinal o no tenerla es la diferencia entre tener una buena o una mala calidad de vida, y que antes que tengamos el aceite medicinal que produce Canava tenían que andar viendo dónde lo conseguían, a precios altísimos, sin ninguna calidad. Me parece que son apuestas para que en Jujuy tengamos realmente una nueva matriz productiva. Se habló hace un rato también del agua potable.
el agua potable sin duda es un derecho humano básico y nosotros en estos 9 años de gobierno le hemos llevado agua potable, el servicio de agua potable a casi 190.000 jujeños que antes no lo tenían. 190.000 en una provincia de menos de 900.000 habitantes, para ver el impacto que esto significa. Lo cual significa que sea una deuda saldada, no. Tenemos mucho que seguir trabajando en ese sentido. Hay un plan hídrico en ejecución. Hemos también, en razón de los hechos de los últimos meses, aprobado la emergencia hídrica en la legislatura. Pero bueno, me parece que hay ahí un camino claro y que son soluciones concretas a muchos jujeños. Doctor Balesti, 2 proyectos que puede llevar la Libertad Avanza a la legislatura. Perfecto. Pero le respondo contéstelo, eso ¿no? y después me tomo 2 segunditos para responderle al doctor. Estamos medio Morone. complicados con el tiempo, ¿no? Auditoría de deuda pública. Jujuy está en una crisis financiera porque se ha tomado deuda en exceso. Deuda que no se debía tomar, no hay justificativo económico, financiero ni administrativo. Por eso necesitaron de la legislatura en esa sociedad para poder aprobar esto. Un segundo proyecto de ley, privatizar a estas empresas, porque ninguna presta un servicio público. Cauchari, no, esta luz que hoy tenemos acá, la proveía Egesa mucho tiempo antes de la llegada de Cauchari, con lo cual el cuento, el verso de las energías renovables es solamente el argumento para poder tomar deuda válidamente. Yo les pregunto a ustedes, la energía como materia prima, como materia prima para la producción, y sobre todo la que abastece al hogar doméstico, al hogar, a la casa de la familia jujeña, no se ha visto abaratada en ningún momento. El jujeño hoy sigue pagando lo mismo que hubiese pagado si no estaba Cauchari. La empresa jujeña la que produce, y esto se lo consulta a usted le ha venido más barata la boleta de Egesa porque Cauchari le ha dado un beneficio a su canal. Yo invito a productores tabacaleros, productores mineros, a cualquier pyme del sector de Perico, de Palpalá, y a todo el sector amplio de comercio y de servicios, del cual yo pertenezco como abogado, y hay un montón de odontólogos, médicos, contadores, si alguno, desde la llegada de Cauchari y su funcionamiento, ha recibido un mínimo, un descuentito por ahí en la boleta, para decirle, muchachos, acá le vamos a abaratar un poco el servicio que ustedes prestan, lo que ustedes producen, ¿sí? Cauchari es solamente un negocio para unos cuantos apellidos y es una empresa del Estado que solamente beneficia a los que manejan el Estado. Lo mismo que Suma, lo mismo que Girsu, lo mismo que Canava, lo mismo que el Tren Solar y Jujuy Litio SAPEM. Erradiquemos a estas empresas, hagamos de cuenta que hacemos así y no están. Hoy Jujuy sigue exactamente igual. Si hacemos así y no están, sí Jujuy estaría mejor porque no tendría la deuda que hoy pesa en cabeza de la provincia y de todos los jujeños que van a venir en las generaciones posteriores. Si me permiten, 3 puntos muy claros para no sacar tiempo. No hay crisis financiera en Jujuy. En Jujuy se viene cumpliendo con todos los vencimientos de deuda. Ha bajado la deuda en dólares 10% el último año y se continúa cumpliendo con los compromisos, manteniendo el equilibrio fiscal. En segundo lugar, me parece que no es lo mismo que exista o no Cauchari. Hoy hay 85 escuelas y va a haber muchas más que sin Cauchari no lo habría. Y tercero, me parece que lo que tiene que ver con los aumentos que todos hemos sufrido, todos pagamos la luz, todos pagamos los servicios, creo que es el gobierno nacional el que tiene que dar respuestas. Por el contrario, el gobierno provincial viene haciéndose cargo de la tarifa social que llega a casi 70.000 usuarios. Agradezco el pie, Adriano, y perdón, doctor. Esta es una boleta de Egesa donde la mitad de lo que viene en energía, por un lado, si son 150.000 pesos, la mitad es cargo fijo y uso de red eléctrica, la otra mitad son tasas e impuestos municipales y provinciales. Perdón, doctor. Bueno, paremos un poco con el verso. Sí. Así hizo Milei y se comió 250 millones de dólares con Libra. Así de rápido. La deuda es un espanto. Milei la está tomando. Igual que lo hizo Macri, los argentinos tenemos que pagar la deuda que tomó Macri y la que está tomando Milei para que no se le escape el dólar porque no tiene programa económico real. La provincia no tiene programa de ningún orden. Claramente necesitamos parar un poquito con el verso y empezar a trabajar en serio, porque esto no es contra nadie en particular ni contra ninguna fuerza en particular. Es que los jujeños empecemos a valorar esta diversidad que nos caracteriza en todos los aspectos y empecemos a construir a partir de eso. Claramente necesitamos un Consejo Económico Social, necesitamos algo que
la provincia de Salta lo tiene como una herramienta en la Constitución. Nosotros hemos hecho esa reforma tan atípica y tan oscura, no lo hemos contemplado, o no se ha puesto, o quienes estuvieron en la reforma de la Constitución. Necesitamos instituciones que permitan acercar a la sociedad a la toma de decisiones en serio. Necesitamos personal idóneo para controlar el gasto público, no gente de la política. Necesitamos personal idóneo para controlar la prestación de los servicios y las tarifas y no gente de la política. Necesitamos transformar esta provincia a partir de los recursos que tenemos. Jujuy tiene una inmensa cantidad de recursos que todos conocemos, tenemos nuestra estructura económica tradicional, pero necesitamos desarrollar otras. 10 años después seguimos pidiendo paciencia para ver si de una vez por todas empieza a andar Cauchari, Canava, el tren solar que se enchufa, y nadie sabe, en definitiva, qué pasa con todo eso. Y no se trata de que estemos en contra de la medicina, ni de la economía del conocimiento, ni mucho menos. Se trata que no sabemos qué pasa con los volúmenes de producción de Canava, que no hay acceso a la información pública, que no sabemos en qué se gasta, o en qué se invierte, o cuánto se vende, o con quién se produce, ni a dónde va a parar material tan sensible que puede ser usado para fines ilegales. Esta discusión nos la tenemos que dar los jujeños, pero en serio, porque si no vamos a caer siempre en la práctica de quién trata de convencer de una manera o de otra. Con todo respeto, hay un discurso para la nación y hay un discurso completamente distinto para la provincia. Acá está mal la deuda, allá está buenísima la deuda. Y estamos hablando en definitiva, de la representación del presidente, no estamos hablando de una construcción política. Creo que los jujeños necesitamos discutir política pública de verdad, creo que tenemos que encontrar los caminos para hacerlo y que esos caminos se tienen que dar en la legislatura, que la legislatura deje de ser una escribanía y la legislatura sea un ámbito donde podamos discutir la política pública todos los jujeños, los que pensamos igual, los que pensamos distintos, porque el destino va a ser para todos el mismo, bueno o malo. Necesitamos, porque hay mucha gente que no logra salvarse dentro de lo que está pasando. Hay mucha gente que no llega a fin de mes, que no llega a mitad de mes, que no tiene acceso a la salud y le choca mucho cuando le dicen que esta provincia ha cambiado.